En este mismo día, la comunidad de Storm Chasing perdió a 3 increíbles científicos frente a lo que muchos llaman la tormenta más impredecible y aterradora jamás registrada. El tornado del Reno. Sus nombres eran Tim Samaras, Paul Samaras y Carl Young, los cuales formaban parte de un equipo científico llamado Twistex. Muchos de ustedes probablemente ya conocen la tragedia, pero tal vez no conocen quiénes eran realmente. Porque la historia de Twistex no comenzó en el Reno. Comenzó muchos años antes, con un niño obsesionado con los tornados, viendo en televisión The Wizard of Oz. Así que hoy vamos a hablar sobre los orígenes de Twistex, quién fue Tim Samaras, los descubrimientos revolucionarios que lograron. Y qué pasó con el proyecto después de aquella tragedia. Timothy Samaras nació el 12 de noviembre de 1957 en Colorado, Estados Unidos. Desde pequeño, desarrolló una fascinación enorme por el clima extremo. Según contó años después, todo comenzó cuando tenía apenas 6 años, y vio el tornado de aquella película junto a su madre. Desde ese momento quedó completamente atrapado por el fenómeno. Pero lo más impresionante, es que Tim nunca obtuvo un título universitario. Era prácticamente autodidacto. Aprendió electrónica desde joven, construía transmisores usando televisores viejos, y se convirtió en operador de radio siendo apenas un adolescente. Con el tiempo trabajó en investigaciones tecnológicas, análisis de accidentes aéreos, y sistemas de ingeniería avanzada. Pero su verdadera pasión siempre fueron las tormentas. A diferencia de muchos cazadores de tormentas que simplemente perseguían por las visitas, o por presenciar el momento, Tim perseguía estos tornados por la ciencia. Con el paso de los años, Tim desarrolló una idea revolucionaria. ¿Qué pasaría si pudieran colocar instrumentos científicos directamente dentro de un tornado? Y con esa simple idea, fue que nació Twistex. Twistex significaba experimento de muestreo táctico con instrumentos meteorológicos en o cerca de tornados. El objetivo del proyecto era estudiar cómo nacen, evolucionan y desaparecen los tornados, además de recolectar datos extremadamente difíciles de obtener cerca de la superficie. La meta final era simple, pero enorme: salvar vidas. Si entendían mejor los tornados, podrían mejorar los tiempos de advertencia, y ayudar a que las personas tuvieran más tiempo para refugiarse. Para eso, necesitaban dispositivos aerodinámicos extremadamente resistentes, diseñados para permanecer en el suelo mientras un tornado pasaba por encima. Por lo que Tim terminó creando las famosas sondas Tortuga. Estas sondas podían medir presión atmosférica, velocidad del viento, vibraciones sísmicas, e incluso datos internos del tornado. Y funcionaban increíblemente bien. En 2003, una de estas sondas registró una caída de presión histórica dentro de un tornado F4 en Dakota del Sur. Fue una medición tan extrema que terminó entrando al libro de récords Guinness. Ese momento lo convirtió en uno de los científicos más respetados en la investigación de tornados. Con el tiempo, Twistex comenzó a aparecer en televisión. El equipo fue parte del programa Storm Chasers de Discovery. Pero incluso ahí, Tim era diferente. Mientras otros equipos buscaban atravesar tornados con vehículos enormes y blindados, Twistex mantenía una filosofía completamente distinta. Ellos nunca construyeron un vehículo interceptor. ¿La razón? Porque su misión no era entrar dentro del tornado. Su estrategia consistía en adelantarse a la trayectoria, colocar instrumentos científicos, y retirarse antes del impacto del tornado. Tornadoes carry debris. I don't know if you've ever been hit by a 2x4 traveling 130 miles an hour. There's not much that can stop it, because you've seen the pictures on documentary television. 2x4s can sail right through a refrigerator. They can sail right through a car door. They might even do some significant damage to a TIV or a Reed's vehicle. And so they may have taken some protective measures to protect against that. The problem, again, is what's going to prevent that combine, that 20,000-pound combine, if it starts cartwheeling towards you and you're sitting there? I don't care what vehicle you have, you're toast. Para Tim, el objetivo jamás fue la adrenalina. Era la investigación. De hecho, muchos cazadores describían a Tim como uno de los Storm Chasers más cuidadosos y seguros de toda la industria. When I'm in those situations, I'm pretty focused on, logistics, the job, and keep my crew safe. So I take responsibility
for my crew's safety. So I call the shots of whether or not we go or we stay, or we drive down that muddy road or not. So to answer your question, I don't have much time to be scared. Y eso es precisamente lo que hace que lo ocurrido después sea tan difícil de creer, porque si alguien entendía los peligros de un tornado, era él. En mayo de 2013, Oklahoma estaba viviendo uno de los períodos de clima severo más intensos de los últimos años. Dwistex se encontraba realizando investigaciones sobre rayos y probando nuevos sensores atmosféricos. Tim decidió utilizar un Chevrolet Cobalt para esa investigación en lugar de su camioneta GMC. La razón era que la camioneta estaba siendo preparada para remolcar un pesado tráiler que transportaba la Kahuna, una gigantesca cámara compuesta por 82 cámaras sincronizadas, diseñada para capturar imágenes de rayos con un nivel de detalle extremo. Cambiar todo el equipo de vehículo habría tomado demasiado tiempo, así que decidieron dejar la camioneta atrás. El 31 de mayo, un sistema supercelular comenzó a desarrollarse cerca de El Reno, Oklahoma. Cuando detectaron la formación tornádica, Tim, su hijo Paul, y el meteorólogo Carl Young, decidieron perseguir la tormenta para intentar desplegar una de sus ondas frente al tornado. Pero este tornado no era normal. Ni siquiera los meteorólogos entendían completamente lo que estaba ocurriendo en tiempo real. You need to get below ground if you possibly can. You know, if it's on top of you, you can't outrun it. Don't try. We got a very large wall cloud forming, and this thing is forming rapidly. Gary, this thing is spinning. It's getting faster and faster and faster. Gary, back to you. So looking at that radar thing, you're thinking, my God. Rotating rain curtains around the wall cloud. Right, Gary, I believe it's right in there, but it's going to be rain rapids. It's the most dangerous tornado you can have because you can't see. Appreciate these reports. It's a gigantic tornado, at least a mile wide. We were seriously concerned. We were on the air well ahead of time. There's going to be tornadoes in central Oklahoma. Make your plans now. Do it now. El tornado de El Reno se convertiría en el tornado más ancho jamás registrado en la historia. Llegó a medir aproximadamente 2,6 millas de ancho. Y lo peor, era extremadamente impredecible. Cambiaba de dirección, velocidad y tamaño constantemente. Who would have expected that a tornado to do three things at once: widen out, and turn, and accelerate? When they came back and said it's 2.6 miles wide, I think it was surprised most everyone. Además, estaba compuesto por múltiples subvórtices invisibles envueltos en lluvia. Algunos de esos subvórtices generaban vientos cercanos a 300 millas por hora. Mientras Dwistex intentaba reposicionarse cerca de una carretera para desplegar una sonda y escapar, el tornado giró inesperadamente hacia ellos. Y en cuestión de segundos, ya era demasiado tarde. Una cámara dentro del vehículo grabó parte de los últimos momentos del equipo. El meteorólogo Carl Young comentó: "No hay lluvia alrededor. Todo estaba extrañamente calmado". Entonces Tim respondió una frase que quedó marcada para siempre en la historia del Storm Chasing. "De hecho, creo que estamos en un mal lugar". Poco después, Tim comenzó a gritar repetidamente por la radio: "Vamos a morir". En ese momento, el vehículo fue impactado por un poderoso subvórtice. Paul y Carl fueron expulsados del automóvil. Tim permaneció dentro mientras el vehículo era lanzado violentamente por el tornado. Los tres perdieron la vida ese día. Fue la primera vez en la historia documentada donde cazadores de tormentas, con bastante experiencia, no sobrevivían directamente por un tornado durante un intento de recolectar datos del mismo. Además, otro cazador de tormentas llamado Dan Robinson escapó por poco del tornado mientras intentaba fotografiarlo. La cámara de su coche grabó su encuentro con el tornado, y él mismo publicó el vídeo. Sin embargo, la cámara también captó al equipo de Dwistex conduciendo detrás de él. Las imágenes mostraban el momento cuando el subvórtice se aproximó al vehículo del equipo.
Dan declaró que, por respeto a las familias de Tim, Paul y Carl, nunca publicaría esas imágenes. Pero eso no impidió que años después, comenzaran a aparecer supuestas filtraciones, los cuales eran completamente falso. Incluyendo grabaciones editadas y audios de radio fabricados. Después de la búsqueda de los restos de Paul y Carl, los rescatistas encontraron varias pertenencias esparcidas en un arroyo cercano. Entre ellas estaban algunas de las ondas tortugas, aunque quedaron completamente dañadas por el agua, y no pudieron recuperar información útil. También encontraron una cámara utilizada por Carl Jones para grabar el evento. Gabe Garfield, amigo cercano de ellos, fue una de las pocas personas que logró ver aquella grabación. Aunque el video jamás fue publicado, Gabe describió parte de su contenido, descripción que fue utilizada al principio de esta historia. La muerte de Dwistek sacudió completamente a la comunidad meteorológica. Muchos comenzaron a cuestionar las tácticas modernas de la caza de tornados. Pero incluso en medio de la tragedia, una cosa quedó clara. Tim Samaras no era un cazador imprudente. Era un científico brillante que dedicó su vida a comprender tornados para ayudar a salvar personas. Meteorólogos, investigadores, y cazadores de tormentas alrededor del mundo rindieron homenaje a Tim, Paul y Carl. Incluso la sociedad de National Geographic reconoció públicamente el enorme impacto científico que Tim dejó en la investigación atmosférica. Este incidente cambió para siempre la manera en que investigadores, meteorólogos, y reporteros climáticos se aproximan a tornados grandes e impredecibles. Además, impulsó nuevas medidas de seguridad dentro de la comunidad. 5 días después de la tragedia, miembros asociados al proyecto publicaron un comunicado. En él afirmaban que Dwistek continuaría. Porque eso era exactamente lo que Tim habría querido. El objetivo seguiría siendo entender mejor los procesos de formación y comportamiento de los tornados, para mejorar los sistemas de advertencia y salvar vidas. Aunque el equipo original jamás volvió a ser el mismo, el legado de Dwistek nunca desapareció. Los datos recopilados por Tim y su equipo continúan siendo utilizados en investigaciones meteorológicas incluso años después. Dwistek no fue solo un grupo de Storm Chasers. Fue un proyecto científico que cambió la forma en que entendemos los tornados. Arriesgaron sus vidas intentando responder preguntas que casi nadie más se atrevía a investigar. Y aunque el tornado de El Reno terminó con sus vidas, también convirtió sus nombres en parte permanente de la historia de la meteorología. Porque al final, Dwistek nunca se trató de perseguir tormentas. Se trató de entenderlas. Y gracias a ello, millones de personas tienen más tiempo para sobrevivirlas. By the time I'm old and retired, I'm hoping to contribute enough that people can take this piece and run with it, and then others, younger people such as the college students that are participating on this, can take off and then finish out the mission when I'm long gone. Años después, se construyó un sitio memorial, cerca del lugar donde ocurrió la tragedia. El sitio fue creado para honrar no solo sus vidas, sino también el enorme impacto que tuvieron en la investigación meteorológica, y en la comunidad Storm Chaser. El memorial incluye una placa conmemorativa, y mensajes dejados por personas de todo el mundo. Y hasta el día de hoy, muchas personas siguen visitándolo, para recordar a los 3 científicos que dedicaron su vida a entender una de las fuerzas más impredecibles de la naturaleza.